Hola, buen día, somos el grupo 4 que está a cargo del tema de la liberación, lo cual está conformado por Keicher García, Carlos Seminario, Xiomara Cabrera, Alexia Durán, Dana Sánchez, María Ortiz, Martín Llovera, quienes cursan la carrera de negocios internacionales. Por otro lado tenemos a Nazaret Cruz, quien cursa la carrera de ingeniería de sistemas, y quien les habla Gabriel Flores, quien cursa la carrera de psicología. César Vallejo, el destacado poeta peruano, nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo en las montañas de la Libertad. Su infancia y familia influyeron en su poesía, y a pesar de las dificultades económicas, destacó en sus estudios. Publicó sus primeros poemas en Trujillo y comenzó a enseñar en 1916. A pesar de abandonar la universidad por razones financieras, publicó su influyente obra Los Geraldos Negros en 1919. Luego viajó a Europa, enfrentando dificultades económicas y enfermedades. A pesar de todo, continuó escribiendo y participó en actividades políticas y culturales en España. Finalmente falleció en 1938 en París, dejando un legado de perseverancia y talento poético. Su experiencia en la cárcel también destaca la injusticia en el sistema legal. En resumen, la vida de César Vallejo es un ejemplo de superación y dedicación a la poesía a pesar de las adversidades. César Vallejo fue un autor que llegó a innovar y emprender de muchas maneras. En la forma de escritura destacó demostrando su manera única que llegaba a inspirar a muchos autores y alumnos que tuvo. También le gustaba hablar sobre temas de época como la desigualdad, aspectos políticos y entre otros, mostrando su manera de verla y concientizar a las personas. Vallejo no solo fue un empresario exitoso, sino que también fue un artista y activista que usa su voz para luchar por un mundo mejor. Su ejemplo es una inspiración para todos los emprendedores que en busca de crear un negocio que todos tengan un impacto positivo en la sociedad. El cuento La liberación de César Vallejo, incluido en su libro Escala 1923, aborda la injusticia en Trujillo, revelando la situación carcelaria y la victimización de los presos. Vallejo, quien trabajó en talleres tipográficos, relata la experiencia con un penitenciario llamado Solís. Este encuentro inspira el cuento, donde denuncia la opresión sufrida por los presos en Trujillo. 9 años después, un expreso, Lozano, reconoce a Vallejo, confirmando la conexión con la realidad. La obra destaca por su importancia personal para Vallejo y su impacto en la literatura peruana y española. Aborda temas políticos sociales utilizando una voz lírica apasionada. La liberación es un poema que llama a la libertad y rechaza la opresión, incitando a la reflexión sobre la esencia de la libertad y la resistencia a las restricciones sociales. Escala fue escrito por el autor César Vallejo y publicado en el año 1923. Representa una nueva incursión creativa de Vallejo, es decir, una innovación en cuanto a su forma de hacer literatura. El tránsito de la poesía al género narrativo, aunque siempre se ha reconocido como un excelente poeta. Destacar su cualidad de cuentista o dominarlo como tal aún resulta difícil, ya que para la mayoría de los lectores es extraño designarlo el cuentista Vallejo y siempre será reconocido como el poeta Vallejo. El cuento comienza de la siguiente manera. Ayer estuve en los talleres tipográficos del Panóptico a corregir unas pruebas de imprenta. El jefe de ellos es un penitenciario, un bueno como lo son todos los delincuentes del mundo. Joven, inteligente, muy cortés, Solís, que así se llama el preso, pronto ha hecho grandes inteligencias conmigo y ja me refirió su caso, ja me ha expuesto sus quejas, su dolor. De los 500 presos que hay aquí, afirma, apenas alcanzarán a una tercera parte quienes merezcan ser penados de esta manera. Los demás no, los demás son quizás tan o más morales que los propios jueces que los condenaron. Arsena en sus ojos el ribete de no sé qué platillo invisible y la amargura, la eterna injusticia. Viene hacia mí uno de los obreros, alto, fornido, acércase como alborozado y me dice: Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Y me tiende la mano con viva efusión. No le reconozco, la pregunta por su nombre. No recuerdo usted, soy Lozano, usted estuvo en la cárcel de Trujillo.
Cuando yo también estuve en ella, supe que lo absolvió el tribunal y tuve mucho gusto en efecto. Ya les recuerdo, pobre hombre, fue condenado a 9 años de penitenciaria por ser uno de los coautores de un homicidio. Cuando se aleja de nosotros, el atento Solís me inquiere sorprendido, como también usted les había sufrido. También le respondo, también amigo mío, y le refiero a mi vez las circunstancias de mi prisión en Trujillo, procesado por incendio frustrado, robo y asonada. Él sonríe y de nuevo me pregunta, si usted ha estado en Trujillo, debe de haber conocido a Jesús Palomino, oriundo de aquel departamento que purgó aquí 12 años de prisión. Hago memoria. Palomino era un hombre de las cuales fue acusado injustamente por una estafa que vivió durante años. No conforme con eso, la familia de aquel hombre fallecido, por el cual Palomino estaba preso, lo tenían harto, llevaron a ese hombre a la miseria, a su familia, repetía la pesadilla de siempre de que lo iban a matar y vivía un trágico momento en la cárcel. Solís se refería a Palomino con una ternura, con un amor y amargura a un tiempo, añadió. Pero Palomino, que ha sido siempre un hombre bueno y mi mejor amigo, el más leal, el más bondadoso, a quien yo quería tanto, por cuya situación me interesaba intensamente, a quien le ayudé a escudriñar su futuro amenazado y por quien llegué hasta registrar de hecho los bolsillos y los actos de los demás. Palomino no ha vuelto más por aquí, ni se acuerda de mí. Es un ingrato, ¿qué le parece? Se oye de nuevo a la banda de músicos de la penitenciaria tocar el himno del Perú. Ahora ya no solfean. El coro de la canción es tocado por toda la banda y en su integrante sinfonía. Suenan las notas de ese himno y el preso, que permanece en silencio sumido en sus hondas cavilaciones, agita de pronto los párpados en vivo, aletea y exclama con un gesto alucinado: es el himno el que tocan. ¿Lo oye usted? Es el himno que, claro, parece hacerse lenguas. Somos libres. Y el tararear de esas notas, y sonríe y ríe por fin con absurda alegría. Este cuento nos da a entender cómo era la injusticia que vivían esos presos en Trujillo, cómo los jueces sentenciaban a las personas víctimas y el que tenía dinero salía libre, y era una injusticia para aquellos que vivían una tormenta en las cárceles de Trujillo. A continuación, brindaré la importancia de la liberación. Esta obra es de importancia tanto a nivel personal para el autor César Vallejo como para la literatura peruana y española en general. Esto se debe por el contexto y su contenido político-social, su estructura, estilo y forma literaria en el que fue escrito. La Libertad es un poema que utiliza una voz lírica apasionada para expresar un llamado a la liberación y un rechazo a la opresión. Además, fomenta una reflexión profunda sobre la esencia y la búsqueda de la libertad, así como su relevancia en la vida de las personas, la cual puede implicar desafiar muchas limitaciones, opresión y algunas restricciones que generalmente son impuestas por la sociedad y la autoridad. Impacto de la liberación. La liberación es un cuento breve escrito por el gran poeta y escritor César Vallejo. Además de ser un gran poeta, como se le conoce, también ha sido un literario, ya que también ha creado diferentes tipos de cuentos, como en este caso vendría a ser La Liberación. Es por eso que Claudio Gómez en 2010 nos menciona que el cuento La Liberación se desarrolla en un contexto rural y presenta la historia de un hombre llamado Miguel, quien está atrapado, se le podría llamar, en una vida de monotonía y opresión en una hacienda. A lo largo del cuento, Vallejo utiliza una prosa rica y evocadora para transmitir los sentimientos de desesperación que esta persona tiene de la libertad que necesita y que quiere.
A medida que pasa la historia, el lector puede sentir lo que es la tensión acumulándose dentro de Miguel y su deseo de querer liberarse de las cadenas que lo atan a su vida y que lastimosamente lo tienen amarrados. Conclusiones. En Escala muestra un extracto de la vida del prisionero, cuya historia sirve como experimento para verificar cómo la injusticia se desarrolla en un microcosmos similar al mundo real. De los temas abordados no solo son relevantes, sino que forman parte de las estrategias narrativas actuales en prisión. La injusticia, la memoria y el miedo forman el sufrimiento, crea desesperación e infelicidad en el carácter del prisionero, especialmente si es inocente. En conclusión, el texto en el que el ideal vallejiano de justicia resulta irrealizable e inaccesible al justo, una historia que funciona como un ejemplo contradictorio, ya que la justicia tan esperada se presenta como una crítica denunciante al sistema judicial y como una esperanza literaria que principalmente es el tema de la prisión.